mujeres judías. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos de Anna Kulisev. Esta revolucionaria rusa, feminista y una de las que fundaron el movimiento socialista italiano, nació en Crimea hacia 1854. Su padre, Moisei, fue uno de los 500 privilegiados mercaderes de la Primera Hermandad autorizados a vivir en cualquier parte de Rusia. En 1871, después de estudiar idiomas, fue enviada a estudiar ingeniería en el Politécnico de Zúrich, donde también tomó cursos de filosofía. Ahí conoció a anarquistas y adquirió nociones de populismo, ya que Zúrich estaba llena de exiliados políticos. Dejó los estudios y en 1873 se casó con Piotr Marcelovich, un revolucionario de noble cuna, y juntos regresaron a Rusia. Ahí trabajó para las facciones revolucionarias en Odessa y Kiev. En 1874, Makarevich fue condenado a 5 años de trabajos forzados por sus actividades anarquísticas y murió en la cárcel. Para evitar ser detenida, se fue a Odessa a vivir en la clandestinidad, por primera vez en Kiev y luego en Kharkov, a menudo cantando en los parques públicos para ganarse la vida. En Kiev se alió con los radicales asociados con el partido Tierra y Libertad, responsable de levantamientos campesinos y actos terroristas contra las autoridades zaristas. Cuando sus compañeros fueron detenidos, pudo escapar. En abril de 1877, con un pasaporte falso, se trasladó a París, donde se convirtió en miembro de un pequeño grupo anarquista que después de Bakunin predicó la abolición del Estado. Tuvo amores con un miembro del grupo, el italiano Andrea Costa. En París fue fichada por primera vez en los registros de la policía con el nombre de Kulisev, un nombre de fantasía que le identifica como procedente de Oriente. Fue encarcelada por las autoridades francesas, pero salió de la cárcel por la intercesión del novelista ruso Iván Turgeniev, que estaba fascinado por su belleza y personalidad. Ella y Costa renovaron sus actividades en Italia, donde de nuevo sería acusada de conspirar contra el Estado. Trató de establecerse en Lugano, donde intentó fundar un periódico anarquista, la Revisión de la Internacional Socialista. Por tercera vez en 2 años fue encarcelada. Durante sus periodos de encarcelamiento, Kulisev contrajo tuberculosis y más tarde desarrolló una enfermedad ósea grave. Se reunió con su amante Costa en 1881 en su ciudad natal de Imola, donde dio a luz a una hija, Andreina. Costa, sin embargo, a pesar de sus ideas políticas avanzadas, que se convertiría en el primer diputado socialista en el Parlamento italiano, fue un socio tradicional y represivo y en enlace terminó
con Kulishov, dejando Italia con su hija para estudiar medicina en Berna, Suiza, contra los deseos de la costa. En 1884, por razones de salud, continuó sus estudios en Nápoles, donde la visitó Costa de vez en cuando. A pesar de su pobreza, se graduó como doctor en medicina en 1885, después de haber tomado cursos adicionales en Turín y Pavia para completar su especialización en obstetricia e ginecología. Abrió un consultorio en Milán para el cuidado de la mujer trabajadora y los pobres, pero lo abandonó en 1891 debido a su mala salud y porque quería dedicarse a la política. Pronto se convirtió en una de las feministas más importantes de Italia, junto con Anna Maria Mozzoni, que la introdujo en el feminismo italiano. Kulishov, sin embargo, se refiere principalmente a las condiciones de las mujeres en la clase obrera, a las que llegó a conocer bien a través de su profesión de médico, y en esto era muy diferente de las feministas europeas, en su mayoría de clase media. En 1890 hizo su primera aparición en una plataforma pública sobre la cuestión feminista, al hablar en el Círculo Filológico en Milán. Kulishov, hablando solo de la educación de las mujeres y la igualdad social, sino también de derechos políticos, e hizo un llamamiento por la igualdad salarial para las mujeres y contra la explotación de las mujeres por sus empleadores y sus maridos. Estas ideas eran nuevas en Italia. Kulishov llegó a sostener que las mujeres deben ser pagadas por el trabajo doméstico como una ocupación, y en esto se adelantó a su tiempo. Gran parte de sus creencias emanaban de sus ideas socialistas, pero también tenían que ver con su origen judío. Pertenecía a la primera generación de mujeres judías en recibir una educación secular. Su actitud, sin embargo, chocaba con el contexto judío, en el que las mujeres habían sido excluidas de la tradición del estudio. En 1885 había introducido Mozzoni Kulishov a Filippo Turati, abogado y poeta milanés, bajo cuya influencia absorbió la doctrina marxista y se convirtió en líder carismático del Partido Socialista Italiano. Turati y Kulishov fueron una de las asociaciones más importantes de la historia socialista de Europa. Vivir y trabajar juntos para el próximo cuarto de siglo. En 1889, la pareja fundó la Liga Socialista de Milán, grupo formado por los trabajadores y los intelectuales liberales basado en el modelo ruso. Esta liga fue la base del Partido Socialista Italiano, PSI, establecido en 1893. 2 años antes, la pareja había fundado la famosa revista Critica Sociale, una revisión de los acontecimientos culturales y políticos que contribuyeron a la formación de una nueva ideología socialista basada en la teoría marxista. Kulishov solicitó contribuciones de colaboradores extranjeros como Ingles, Auguste Bebel y Jean Jaurès.
entre los principios propaganados por su revista estaba el sufragio universal. Como discípulo de Bebel, defendía que la clase obrera y las mujeres eran dos pueblos sujetos cuya liberación coincidiera. Desde 1891, Kulišov y Duranty vivían encima de la Galería Vittorio Emanuele II, casa donde cada día acogían a periodistas y dirigentes socialistas, y también a las costureras y campesinos que se acercaban a ella en busca de consejo. Durante su lucha en nombre del socialismo y el feminismo, Kulišov fue mucho más radical que Duranty y se quejaba de la falta de solidaridad entre las mujeres. Cuando en los años finales del siglo XIX ella y Duranty tomaron parte en el gobierno de Milán, utilizaron su influencia en la clase obrera para organizar manifestaciones de masas a fin de llamar la atención del Parlamento italiano. Este fue el primer intento directo por la clase obrera italiana de influir en la legislación. A principios del siglo XX, Kulišov ayudó a formular las primeras leyes italianas para proteger a las mujeres que trabajan, siendo esta su principal contribución a la política italiana y el bienestar social. En 1902, la presión condujo a la promulgación de las leyes laborales para proteger a mujeres y niños. En 1912 fundó la Defensa de la Mujer Trabajadora, periódico oficial de la Organización del Trabajo de Mujeres Socialistas. Luchó incansablemente por su propio partido para apoyar el sufragio para las mujeres. Por último, el PSI propuesto una enmienda, pero en 1912 fue rechazado por la Cámara de Diputados, compuesta en su totalidad de hombres. De hecho, la lucha por el sufragio de las mujeres italianas no se resolvió hasta muchos años después de la muerte de Kulišov el 27 de diciembre de 1925. En su vida privada, aunque nunca volvió a casa de sus padres judíos, se mantuvo cerca de ellos. Su padre le mandaba dinero tanto para ella y su hijo ilegítimo, y ella lo encontró regularmente en Europa hasta finales de su vida. Fue mujer tolerante que no imponía sus ideas sobre su hija. Casada en 1904 con Luigi Cavazzi, de familia milanesa católica, y se convirtió en una abuela amorosa de los 5 hijos de la pareja. Pertenecía a la comunidad judía, pero no participaba en asuntos comunales. Le llenó de alegría la Declaración Balfour de 1917, prometiendo un hogar nacional para los judíos en Palestina. La gente la quería. Cuando murió en 1925, su muerte fue acogida con dolor y respeto por parte de las multitudes que se reunían bajo su ventana en la Piazza del Duomo. Su cortejo fúnebre fue violentamente atacado por matones fascistas y el cortejo fúnebre fue interrumpido. Destruyeron las flores y coronas. Gracias y hasta el próximo programa.